Ya se llegó el mes de marzo y con ello nuestra reunión mensual. Sean todos bienvenidos, aquellos que son socios, los socios nuevos, socios invitados y los invitados que nos acompañan por primera vez, pues sean todos bienvenidos. Bueno, me presento nuevamente, soy la doctora Erika Renata Domínguez Sánchez, presidenta de la Asociación de Educadores en Diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sean bienvenidos. Y bueno, pues voy a tener el gusto de presentar a un invitado que ya en sesiones mensuales y en reuniones anuales previas nos ha acompañado con diferentes temas. Y el día de hoy vamos a tener al doctor Carlos Alberto Arnaud Gil con el tema síndrome de burnout en personal de salud en pandemia. Y me voy a permitir hablar un poquitito de su currículum, que es muy extenso, pero lo vamos a resumir. Él tiene la licenciatura de médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Juárez del Estado de Durango, avalado por la Secretaría de Salud en el Hospital Dr. Miguel Vallebueno. Fue jefe de residentes y fue graduado con mención honorífica. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Tiene múltiples premios, pero uno de ellos que hace relevancia es una tesis en psiquiatría por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Diplomado en investigación por la Universidad Anáhuac. Es director del programa de psiquiatría de enlace del Hospital San José en el TEC de Monterrey, donde también es catedrático. Actualmente es socio de la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace. Fungió como presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia de Monterrey, AC, en el periodo 2017-2019. Es coordinador del capítulo Nuevo León de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, vocal del Comité Científico y Enseñanza, Asociación Psiquiátrica Mexicana, socio activo de la Asociación Psiquiátrica del Noreste y es miembro del Comité de Trasplante de Órganos del Hospital San José TEC de Monterrey. Y bueno, pues es un honor tenerlo aquí entre nosotros, al doctor Carlos Alberto Arnaud Gil, con el tema síndrome de burnout en personal de salud en tiempos de pandemia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Claro que sí, se escucha súper bien. Perfecto, pues gracias, doctora, muchas gracias por la invitación. Y como dice, pues ya hemos tenido oportunidad y con mucho gusto desde hace tiempo de poder participar en esta importante asociación de educadores en diabetes aquí del Estado de Nuevo León, porque siempre el tema de psiquiatría y el tema de salud mental en lo relacionado a la cuestión de diabetes, enfermedades metabólicas, siempre ha sido relevante y siempre he agradecido mucho la invitación de poder participar con ustedes en varias pláticas. Y el día de hoy no es la excepción, sin duda, porque hoy por hoy tenemos un tema de salud mental tan presente en nuestras vidas, tan relevante en nuestras vidas por la pandemia, ¿no? Y algo que nos afecta a todos y que yo no dudo que muchos de nosotros hayamos experimentado esta situación del burnout laboral en la pandemia, pues nos hace un poquito como reflexionar acerca de nuestro trabajo, de lo que hacemos, de los límites que debemos de ponernos para evitar este tema del burnout laboral. Trataré de ir llevando la plática más o menos alrededor de 45 minutos para, por supuesto, dejar foro para charlar y para tener algunas preguntas. Trataré de ir llevando el tema de la pandemia y la evolución en temas de salud mental y posteriormente voy a llegar al tema del burnout, la definición y cómo lo identificamos y, por supuesto, qué es lo que se recomienda hacer. Muy bien. Pues esta gráfica me parece muy valiosa porque pues prácticamente estamos repitiendo la historia. En 1918, aquella situación de pandemia por influenza, pues la primera ola fue terrible, pero fue terrible la segunda y nosotros no hemos vivido aún la tercera ola en esta pandemia. Tenemos mucho temor los médicos, por supuesto, que después de Semana Santa venga esa tercera ola, a pesar de que ya se están dando los procesos de vacunación. Y desde entonces no quedaba ninguna duda que utilizar el cubrebocas salvaba vidas, ¿no? Entonces, bueno, eso no tenemos ninguna duda como médicos de ese tema, aunque algunos políticos sí.
Bien, pues todo esto empezó y sabemos hace ya un año. Ya cumplimos un año en esta pandemia. Ha sido un cambio emocional de conocer algo o que algo como llega a nuestras vidas de forma inesperada, algo que cambia nuestros estilos de vida y por supuesto nos atemoriza saber que alguien de nuestra familia en pandemia pueda ser contagiado. Desafortunadamente muchas personas en nuestro estado de Nuevo León pues han fallecido. Al día de ayer habían fallecido 9,600 personas y todo lo que ha implicado la pandemia para todos ha sido realmente un reto a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental. Y bueno, tuvimos realmente mala suerte como país, como políticas, que no me voy a meter mucho en eso porque es meterme en camisa de 11 varas, pero lo que reportan asociaciones internacionales es que México no ha sido de los mejores países para poder lidiar esta pandemia y eso, por supuesto, nos mete en mayor riesgo como profesionales de la salud en correr un riesgo de enfermedad mental y de temas de burnout. Ustedes saben que los países que mejor han enfrentado la pandemia pues son estos: Nueva Zelanda, Japón, muchos países asiáticos, porque ellos ya conocían y ya habían manejado temas de epidemias, sobre todo estos temas respiratorios, el SARS, el MERS, tenían la experiencia y las políticas de muchos países de primer mundo, pues obviamente ayudaron a que la pandemia no haya sido tan terrible como lo ha sido en nuestro país, ¿no? Y ustedes tienen ahí México en último lugar de este análisis de formas de afrontar la pandemia. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el personal de salud? Pues desde el principio se vieron temas terribles, ¿no? ¿Como qué? Como agresiones de parte de la población general a enfermeras, a enfermeros, a médicos, inclusive casos aquí en Monterrey de personas que fueron agredidas físicamente, que no los subían a los camiones. Entonces, todo eso va generando en el personal de salud, pues mucho miedo, mucho estrés, mucho malestar de lo que estamos haciendo. Y esto, por supuesto, nos mueve cosas. Algo que también nos mueve, pues es el tema de que el personal de salud, pues sí, desafortunadamente ha sido el país a nivel mundial que más personas han fallecido dentro de este sistema de salud, ¿sí? Al día de ayer reportado, Amnistía Internacional nos reportaba 3,490 personas del personal de salud que han fallecido. Ningún país en el mundo han fallecido más personas dentro de este sector salud que nuestro país, lo cual también es terrible. Y por supuesto que en muchos lugares lo que implica el no tener equipos de protección para la pandemia en instituciones públicas, sobre todo, pues representa, imaginen ustedes, un estrés terrible, una desmoralización en estas condiciones de trabajo. Sin embargo, yo quiero también ver el otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda que nos ha llevado a una reinvención de nuestra identidad como profesionales de la salud, desde el área de la nutrición, la psicología, la medicina, por supuesto, enfermería, porque realmente reivindicamos nuestra profesión hablándonos y llenándonos de orgullo y de identidad de lo que somos y asumiendo los riesgos que ha representado esta pandemia para ayudar a las personas. Y por supuesto, también como seres humanos, pues nos vamos a cansar, nos vamos a deprimir. Tenemos esta parte de los médicos como muy arraigada de siempre estar echados para adelante, de no cansarnos, de desvelarnos, pero también hay que hacer esa pausa en el camino, ¿no? Inclusive pausas espirituales, como esta fotografía que ustedes ven ahí en la parte inferior, de un hospital en Tijuana antes de empezar una jornada laboral, donde realmente no sabían quién al final del día iba a terminar contagiado y posteriormente fallecido. Entonces, también esa parte espiritual, los médicos, el personal de salud, pues se ha tenido que refugiar para lidiar con todo el estrés que se ha vivido y darnos permiso para sentir, porque el médico tiene esta característica de siempre asumir como la capa del superhéroe y vaya que somos más humanos que otra cosa. Y bueno, pues llega este virus, ¿no? Y este virus ha cambiado nuestra logística, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de interactuar, pero por supuesto ha cambiado también la química de nuestro cerebro. Estructuras tan básicas como nuestro sistema límbico, pues se ha visto afectado. Ustedes saben que estructuras como la amígdala, el hipocampo, particularmente la amígdala, que tiene que ver con esta estructura del tamaño de una almendra, que nos modula el miedo, nos modula la ansiedad. Y desde hace mucho tiempo, ya un año, esta amígdala en la mayoría de las personas está prendida. ¿Por qué? Porque cuando se prende es cuando hay un tema de miedo, de amenaza. Y para muchas personas esto puede representar un riesgo para desarrollar enfermedad mental
por supuesto, desde la parte biológica, química, y por supuesto, lo que se vive en el día a día desde la parte psicológica. Entonces, nuestra química ha cambiado y hemos tenido que poner en marcha mecanismos de adaptación, mecanismos nuevos para adaptarnos a estas circunstancias. Sin embargo, muchos de nosotros nos hemos sentido así varias veces ya en esta pandemia, por el trabajo, por la familia, por la economía, por los pacientes, y realmente esto ha sido complicado. Algo de lo que se habla mucho a nivel mundial es de la cuarta ola. La primera ola, por supuesto, tuvo que ver con toda la mortalidad y morbilidad inmediata por el COVID. La segunda ola tuvo que ver con el impacto en la restricción de recursos, es decir, otras condiciones médicas como la misma diabetes en muchas instituciones que no ha podido ser atendida, el cáncer que no ha podido ser atendido en muchos pacientes porque todo el recurso de salud está enfocado en atender pacientes con COVID. Y por supuesto, la tercera ola tiene que ver con esto, ¿no? También el no dar seguimiento o el no poder hacer diagnósticos oportunos por la misma pandemia. Y la cuarta ola, que es la que a nosotros como psiquiatras nos preocupa mucho, pues es todo el trauma emocional que va a generar, no nada más en los pacientes que ya tuvieron COVID, el paciente hospitalizado por COVID, sino población general, el personal de salud. Ahorita voy a narrar algunas anécdotas complejas y difíciles de lo que está representando el trauma psíquico, el trauma psiquiátrico en esta pandemia. Y vean ustedes, pues sí, la verdad es que la depresión o las enfermedades mentales antes de la pandemia estaba a la orden del día. Antes de la pandemia, 350 millones de personas en el mundo padecían depresión. Y la depresión antes de la pandemia era la primera causa por las cuales las personas no iban a trabajar. No somos suficientes psiquiatras en el mundo, ni en México mucho menos, para poder lidiar con toda la situación de temas de salud mental. De hecho, desafortunadamente, más del 50% de las personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico no recibe un diagnóstico. 90% de ese 50% que sí recibe un diagnóstico, el 90% va a recibir un tratamiento por médicos no psiquiatras. En México, les decía, somos muy poquitos psiquiatras. Hay estados de la República que apenas tienen 6, 8 psiquiatras. Aquí en Nuevo León somos alrededor de 340 psiquiatras. La mayoría están en instituciones públicas y pues representa también todo un reto en la distribución de los tiempos y del acceso a la salud mental. Entonces, bueno, estas estrategias de adaptación, pues todos las implementamos. Al principio el pánico y el miedo de estarnos lavando todo el tiempo las manos, lavar todo lo que estaba en el súper, toda esa parte y toda esa rutina que tuvimos que empezar a hacer porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en las casas, confinados, con los niños, y nuestra mente es una máquina que no descansa en esta pandemia. Temas de ansiedad, de preocupaciones, de estrés, pues han sido el pan de cada día para miles y millones de personas en este mundo. Nos hemos tenido que adaptar a hacer trabajo en casa, ¿sí? A hacer consultas en la casa, el famoso home office. Y no nada más hablo del personal de salud, hablo de muchas personas que han tenido esta oportunidad, lo cual es una ventaja porque muchas otras han perdido sus trabajos. Algunas personas han desarrollado síntomas obsesivos por temas de la limpieza. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos en casa? Y vaya que ha sido todo un reto para las mamás, los papás, sobre todo las mamás, hay que decirlo, de estar en casa con los niños. Cuando el hombre dice, bueno, también trabaja, las mujeres también, ha sido un reto para los padres de familia esta situación de tener a los niños en casa, y esto también puede ser un factor de riesgo para desarrollar burnout laboral y enfermedad mental. Y bueno, pues algunos también se vale y podemos trabajar así. Bueno, yo ahorita sí traigo pantalón, pero hay algunos profesores como el doctor Alejandro Macías, que por cierto, si no los tienen en sus redes sociales, síganlo, es un experto en infectología y él da muchos buenos videos sobre temas del COVID y sobre recomendaciones de tratamiento. Es todo un maestro el doctor Alejandro Macías. Y bueno, pues subí esta foto, ¿no? Que creo que ¿quién de nosotros no atendió a algún paciente en esta pandemia en chanclas o en shorts? Yo sí, ¿no? Y bueno, también nos hizo simplificar la vida un poco más, ¿no? Regreso al cerebro. Pues el cerebro de todos ha cambiado, nuestra química. ¿Por qué? Porque están los factores perfectos para desarrollar enfermedad mental, problemas económicos, alejamiento de nuestras relaciones familiares, sobre todo nuestros adultos mayores,
mucha pérdida de trabajo. Está demostrado que en pandemia las personas, una de las principales formas de enfrentar el burnout y enfrentar el estrés es a través del consumo de sustancias, particularmente alcohol, marihuana. Son estrategias, tabaco, de muchas personas maladaptativas para lidiar con el estrés. Y esto, por supuesto, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad psiquiátrica. Y no se diga para aquellos que ya tuvieron la enfermedad por COVID, que hay toda una línea de consecuencias neuropsiquiátricas, que no nos meteremos hoy a hablar de ellas, pero temas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, niebla mental, alteraciones cognitivas, cansancio, pues son solamente algunas de las secuelas de las personas que sufren el COVID. No necesariamente el grave, sino desde leve, moderado, puede dejar esta secuela. Entonces todos hemos tenido que hacer cambios, ¿no? Nuestro cerebro se ha tenido que neuroplastificar o hacer estos cambios adaptativos. Y lo que sí sabemos es que en el mundo, y eso ya está muy descrito en la literatura, es que ha habido un aumento en los niveles de estrés, hay incertidumbre laboral, hay más violencia familiar, hay mayor aumento en el consumo de sustancias, y lo que tiene que ver con depresión, ansiedad y suicidios, pues se ha incrementado dramáticamente. Esta es la tríada que muchas personas viven día a día: ansiedad, estrés y depresión. Y en medio de eso puede estar precisamente el burnout laboral. Vean ustedes las principales causas de discapacidad antes de la pandemia por edades. Esta gráfica a mí me parece muy valiosa porque nos habla que la depresión como enfermedad psiquiátrica ya estaba ahí como una de las principales causas de discapacidad en todos los grupos etarios, ¿sí? Por supuesto, esto genera mucho problema, pérdidas económicas, porque no nada más no se diagnostica, sino que no se trata de manera adecuada. Y solamente para puntualizar algunos temas así muy breves, los principales síntomas de depresión, que ojo, no es lo mismo, y ahorita voy a hacer esta diferencia, no es lo mismo burnout laboral que depresión o algún trastorno de ansiedad. De hecho, el burnout laboral o el síndrome de burnout no es un diagnóstico psiquiátrico, es una condición meramente relacionada al trabajo, que representa agotamiento, fatiga, desmoralización, inclusive hasta la despersonalización, pero que eso, el burnout laboral, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar depresión. ¿Quién de ustedes no ha tenido en esta pandemia días donde se sientan tristes, ansiosos, con miedo, con angustia? Todos. Yo no conozco una persona que no haya vivido estas emociones, y no necesariamente porque alguien esté triste significa que tenga depresión. La depresión es un conjunto de síntomas que tienen que permanecer en esa persona durante 2 semanas seguidas y que le causan una discapacidad o una disfunción en su vida, ¿sí? Entonces, aquí hablamos un poquito de la empatía, de la aceptación de algunas emociones, pero también, ojo, si esa tristeza, si ese miedo, si esa angustia permanece 2 semanas seguidas, ya estamos hablando ahí de un episodio depresivo. Y una de las preguntas que más hacemos es, bueno, ¿cómo ha estado su estado de ánimo en las últimas 2 semanas? ¿Sigue usted disfrutando en las últimas 2 semanas las cosas como usualmente las disfrutaba? Si la persona nos dice, no, doctor, ya no disfruto igual las cosas, mi ánimo está constantemente bajo, probablemente estamos ante un episodio depresivo. Y estos son los síntomas clásicos. Depresión no nada más es tristeza. Depresión también es fatiga, cambios en el sueño, cambios en el apetito, pérdida en el interés, las ganas de llorar, no querer levantarse a veces de la cama, ¿no? Y son esos síntomas que tenemos que estar muy al pendientes que las personas puedan vivir. ¿Qué es lo que nos preocupa tanto del burnout, depresión y sobre todo cuando ya se construye la depresión? Por supuesto, los suicidios. Simplemente el tiempo que ahorita llevo de hablar, más o menos se han suicidado 10, 12 personas en el mundo. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio. En esta pandemia, desafortunadamente, también ha habido una elevación de suicidios. Japón es uno de los países que más se han presentado suicidios en esta pandemia. De hecho, más o menos 7,500 personas se han contagiado por COVID, pero más o menos alrededor de 2,500, 2,800 personas, no tengo el dato exacto, pero 2,800 personas, si mal no recuerdo, se han suicidado. Es decir, vean, 7,500 contagiados por COVID y 2,500 suicidios. De hecho, se acaba de crear el ministerio, como le llaman en Japón, de la soledad. ¿Sí? Hay un encargado
precisamente para temas de salud mental en Japón por esta situación. Nuevo León no se queda atrás, desafortunadamente. Vemos aquí la estadística desde el año 2000 con temas de suicidio en nuestro estado y vean cómo iba aumentando poco a poco, cada año. Y lo que ya vimos en el 2020, pues es para el mes de julio, ya veíamos un incremento en la tasa de suicidios. ¿Cómo terminó? En 156, pero el 2020 terminó con la tasa de mayor suicidios en la historia de nuestro estado, 373 suicidios. Esto es algo terrible y pues bueno, es importante saber que hay lugares, instituciones, teléfonos que se pueden también encargar de estas situaciones terribles, ¿no? De la ideación suicida. Entonces, bueno, la tristeza, el estado de ánimo, el no convivir con las familias, nos lleva luego a situaciones muy desafortunadas como la tardanza en el tratamiento y recurrir a situaciones no adecuadas, como el tema de los imanes, las flores de Bach, todo este tema de imanoterapia, la terapia con los ángeles, etcétera, que realmente tiene que ver con estigma. Justamente antes de empezar esta plática, tuve una consulta de primera vez con un médico, ahorita a las 7 de la noche, por temas de depresión, por la pandemia y ansiedad. Y me decía, es que inclusive como médico, doctor, yo le pensé como unos 6 meses para acudir con usted, ¿no? Entre médicos tenemos un tema de estigma y ahorita voy a hablar un poco de eso. ¿Y por qué? Porque mucha gente luego piensa que temas de psiquiatría o de depresión o de ansiedad tiene que ver con que todo está en tu mente. Es como decirle a una persona con cáncer de hígado, todo está en tu hígado, échale ganas con tu hígado. O decirle a alguien con una enfermedad cardíaca, todo está en tu corazón. Pues por supuesto que todo está en su corazón, por supuesto que todo está en su hígado y por supuesto que todo está en su cerebro. Pero esta connotación de todo está en tu cerebro es una connotación peyorativa, porque al final de cuentas el cerebro es un órgano y se puede enfermar y se enferma por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí tenemos mucho tema de estigma y hoy por hoy todavía nos cuesta pensar en acudir con el psiquiatra, ¿no? Ven ustedes, ¿qué es lo que pasa con los profesionales de la salud en las epidemias? Esta publicación fue antes de la pandemia y sabía que la frecuencia de los problemas de salud mental en profesionales de la salud al frente de emergencias generaba síntomas tanto de ansiedad, depresión, estrés agudo, síndrome de desgaste profesional o burnout hasta en un 30%, ¿sí? Un 20% de estrés postraumático. Pero ahí está, ya se empieza a notar en la literatura los temas del burnout laboral, porque viene de la mano con todo lo que se vive de estrés. El problema es que estos diagnósticos se mantienen a largo plazo, o estas situaciones se mantienen a largo plazo. Sin embargo, algo muy irónico es que los médicos somos muy buenos para tratarnos la mayoría de las enfermedades en comparación con población general. Es decir, los médicos nos atendemos mejor la diabetes, nuestra hipertensión, nuestra dislipidemia, inclusive nuestros cánceres. Pero es irónico que los médicos, las médicas, pues nos atendemos mucho peor nuestras enfermedades mentales que la población general. Y esto tiene que ver con esto, con el estigma, con la señalización, con pensar que, pues no, si estoy en burnout no pasa nada, tengo que seguir al pie del cañón. Si estoy desgastado y con insomnio, tengo que seguir. Como yo voy a tomar un medicamento, como yo voy a ir con el psiquiatra, no me permito eso. Y no se diga, y no voy a entrar ahí en temas también del narcisismo médico, ¿no? Esto de luego no tolerar esa ayuda por otros, me parece que ahí hay que hacer reflexiones importantes, ¿no? Y pasa esto, ¿no? El médico o el personal de salud luego empieza con la automedicación, obviamente todo bien puesto ya el burnout laboral, con el insomnio, y el problema es que cuando se presentan estas condiciones de burnout laboral, de depresión o ansiedad en el personal de salud, implica una afectación al paciente y no lo vamos a atender de la misma forma, ¿sí? Sabemos que 1 de cada 4 personas va a experimentar en algún momento de la vida antes de la pandemia, este dato es antes de la pandemia, alguna enfermedad mental. Y en la pandemia se ha pensado que 1 de cada 3 personas en el mundo ocupa o ocupará algún tratamiento por algún experto en salud mental, ¿no? Y a veces lo vemos así, ¿no? La depresión, el burnout, la ansiedad, tan impresionante, tan poderoso, y no basta con decirle al paciente, échale ganas, ¿no? O tú puedes, todo está en tu mente, ¿no? Uno de los primeros estudios que se publicaron en la pandemia fue en abril del año pasado, donde se hablaba de los cuidados
emocionales para el personal de salud. Y este fue un estudio publicado en la revista Lancet Psychiatry y habla precisamente de la necesidad en el personal de salud, no nada más aquellos que atendían pacientes por COVID, sino en general el personal de salud, que tuvieran jornadas de descanso, que tuvieran adecuados equipos de protección, que tuvieran comunicación con los jefes cuando se tratara de temas de salud mental. Y ya desde entonces teníamos estas recomendaciones. Pero bueno, llegó la pandemia, se puso más difícil cada vez. En México siempre nos mantuvimos en una meseta de hospitales llenos, a diferencia de otros países donde sí cayó francamente los contagios y en México siguió prácticamente en meseta en la alta. Uno de los estudios más grandes que se publicaron a mediados del año pasado fue este. Población en China, 34 hospitales, entrevistaron al personal de salud, ¿sí? Y lo que quisieron ver en 1,257 sujetos es que contestaran estas escalas que medían depresión, ansiedad, insomnio y la escala del impacto del evento, es decir, relacionado a estrés postraumático, ¿sí? Y la mayoría de ellas fueron mujeres, la mayoría enfermeras. Y vean ustedes estos datos, 50% de la población con depresión, 44% con ansiedad y 1 de cada 3 con insomnio. Cifras muy altas, ¿no? Otro estudio también publicado el año pasado fue el impacto en la salud mental tanto del personal de salud como población general. Y lo interesante es que de este estudio de más de 162,000 sujetos en 17 países, vemos los mismos datos de depresión, 1 de cada 3, ansiedad, 1 de cada 3 de los que están atendiendo a pacientes por COVID y también en población general. Obviamente, la depresión y la ansiedad es más prevalente en quienes tienen enfermedades médicas. Si yo tengo diabetes, obesidad, hipertensión, es más probable que si me da COVID tenga más complicaciones y eso pone a mi cerebro más alerta, con más temor del contagio y de que algo me suceda. Lo más relevante de este metaanálisis fue que en estos países, España, Italia, China, Turquía e Irán, existió más prevalencia de depresión y ansiedad en los trabajadores de la salud que población general. El mayor factor de riesgo fue ser mujer, ser enfermera, tener un nivel socioeconómico bajo y, por supuesto, estar en la primera línea. ¿Cuáles son los factores protectores? Pues tener equipo suficiente de protección, medidas de descanso o que las personas pudieran descansar de forma adecuada y que tuvieran contacto en la información con los jefes de sus hospitales. Otro de los grandes estudios publicados el año pasado nos vuelve a decir lo mismo. 33,000 personas estudiados y aquí lo que encontraron fue 23% ansiedad, 22% depresión y casi 40% insomnio. Las mujeres con mayor riesgo comparado con los hombres. Es decir, a lo que voy es que estas cifras se repiten. Un estudio publicado también el año pasado, fue un estudio mexicano. De hecho, ha sido uno de los estudios más grandes que se han publicado porque esta muestra de personal de salud en México albergó a casi 6,000 trabajadores de la salud. Se les hizo algunas encuestas en línea y lo que encontraron es que, igual, como replicándolo en otros países, casi 40% del personal de salud en nuestro país está viviendo temas de depresión y está viviendo estrés postraumático. Aunque en estas escalas no se mide el tema del burnout laboral, inferimos que el burnout está presente en esta población por todo lo que ha implicado ya la cronicidad de esta pandemia. ¿Cuáles fueron los mayores factores de riesgo para que las personas tuvieran estas cifras altas de depresión y estrés postraumático? Pues bueno, por ejemplo, para el insomnio, pues tener poco tiempo de descanso, ¿no? Menos horas de sueño. Y el mayor riesgo de depresión, el personal de salud, tanto enfermería y médicos, el lidiar con la muerte y el lidiar tantas veces y tantos días con familias desesperadas, angustiadas ante la enfermedad y ante la muerte ha sido terrible. A mí me toca ver en la consulta a muchos médicos, ¿no? Como pacientes, y que han estado atendiendo pacientes con COVID y me dice, nunca se me va a olvidar, una doctora me dice, doctor, por más que estemos preparados como médicos, que sabemos que atendemos enfermedades y que sabemos que la muerte va a estar presente en nuestra profesión, esto nos rebasa. Me dice, simplemente el día de ayer firmé 14 actas de defunción
Nunca en mi vida había afirmado tantas veces, tener que decir tantas malas noticias a los familiares que están allá afuera angustiados y simplemente eso me rebasa. Obviamente la doctora con depresión, con ansiedad, con burnout laboral, porque esto no es humanamente aceptable y humanamente afrontable de forma tan sencilla. Y bueno, que no se diga, ¿no? ¿En cuántos lugares tenemos personas no empáticas, personas agresivas, nuestros jefes, en hospitales, en instituciones o en las oficinas mismas, pues pueden ser no empáticas y pueden no estar sensibles a estos temas de salud mental? Afortunadamente, todo lo que tiene que ver con la norma 035, pues ya nos dice de la necesidad del cuidado de salud mental del trabajador, pero de que está ahí a que se implemente, pues sí estamos muy lejos de poderlo lograr. Y pues sí, la definición del burnout o el burnout laboral tiene que ver con esto: agotamiento emocional, fatiga, síntomas depresivos, y que esto tiene que ver con un desgaste en nuestra actividad laboral. Estos síntomas nos cambian la conducta y nos dan un cansancio físico terrible, ¿sí? Y esto pueden dar o pueden aparecer síntomas en personas normales y que pueden tener antecedentes de depresión y ansiedad. Es decir, una persona puede experimentar burnout laboral sin haber tenido antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Pero si esa persona ya ha tenido antecedentes de depresión, ansiedad y aparte experimenta el burnout laboral, es más probable que esos episodios de depresión o ansiedad vuelvan a presentarse en la vida y que empeoren. Y viene esta sensación de desvalía, de desmoralización. Nunca se me va a olvidar tampoco un residente de medicina interna que me decía: doctor, es que siento que por más que hago, por más que hacemos, los pacientes fallecen, los pacientes están terriblemente desahuciados, no tenemos suficientes ventiladores. Esa sensación de impotencia, de sentir que tu trabajo ya no vale la pena porque por más que lo hagas, como quiera el paciente va a estar sufriendo y muriendo, realmente es algo terrible y por supuesto, eso lleva al burnout laboral, al estrés laboral. Este es un estudio que se publicó en España que habla también del impacto en salud mental en la primera ola, que fue más o menos allá en el mes de mayo en España, y nos habla, vean ustedes, de las personas que debutaron con estos síntomas: depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático, y lo que persistió o los que persistieron, es decir, que ya lo tenían antes de la pandemia, ahí lo siguen teniendo después de ya de 6 meses. Si ahorita revisamos en internet y le ponemos estrés laboral o burnout laboral y COVID, vean ustedes los resultados. Simplemente para COVID podemos tener más de 195,000 publicaciones. Para temas de burnout o impacto psicológico y COVID, y impacto psicológico, 84,000 publicaciones. Es decir, nunca en la historia se había publicado tanto sobre un tema de alguna enfermedad. Hay más artículos publicados hoy en día por COVID que en la historia había publicados por malaria o para la malaria. Entonces, este estudio lo que nos habla es el impacto del COVID y el burnout en los médicos, ¿no? Una visión global. ¿Cómo podemos identificar en las personas este tema del burnout? Sin duda, utilizar este instrumento como el instrumento de Mashlack. Es un instrumento validado en México, en el mundo en general, que habla precisamente del agotamiento, del cansancio, de cómo tú te sientes o cómo se siente el trabajador, y que no nada más es exclusivo al personal de salud. Esto aplica para cualquier área de trabajo y se puede aplicar a la persona. Este consiste en 22 ítems que habla de eso, de frustración, de cansancio, de sentirse que vale en el trabajo, ¿no? Y la persona lo contesta, es una escala Likert que va del 0 al 6, y la persona lo contesta y nos da esta puntuación. Y lo podemos medir con temas de cansancio emocional, despersonalización y el sentimiento de realización personal, eso del sentirse que vale en su trabajo. ¿Sí? Y ahí tenemos 2 puntajes. Este es un instrumento que particularmente yo aplico a los pacientes que acuden con un posible tema del burnout laboral y que nos ayuda a identificar qué tan grave está este burnout en esta persona. Un estudio que hicimos en el TEC de Monterrey y que está en vías de publicación
es este estudio que precisamente queríamos ver cómo estaba la salud mental en el personal que atiende pacientes con COVID en el Hospital San José, que es donde me toca laborar como profesor, y pusimos estos cuestionarios replicando un poquito este estudio chino que les decía, y lo que encontramos fueron cifras impresionantes. 146 trabajadores de la salud, enfermeros, residentes, médicos adscritos, encontramos que prácticamente más del 50% tenía problemas de insomnio, casi 40% problemas de depresión, casi también un 50% temas de ansiedad y 54% temas de estrés. Aunque tampoco medimos el burnout laboral, inferimos y damos por hecho que una gran cantidad de personas que viven todo esto, pues están teniendo el burnout laboral y es algo que también vemos en la consulta día a día. Y lo que me decía esta doctora, no estamos acostumbrados a lidiar con tanta muerte y esto es algo que nos genera mucho miedo. Tenemos que recurrir, sin embargo, a recomendaciones o a situaciones que nos ayuden a lidiar con este burnout laboral y que para empezar tiene que ver con desconectarnos un poco de estos temas, mucho diría yo, de toda la invasión de redes sociales, publicaciones, noticias falsas, porque esto ha sido terrible. Y hoy en día los pacientes me dicen, doctor, yo ya no veo internet, ya no veo Facebook, ya no veo las mañaneras, ¿para qué? Me voy a sentir más mal. Y tienen razón, tienen razón. Esto nos ha invadido nuestro cerebro en la pandemia. Tenemos que recurrir sin duda a aspectos espirituales y religiosos. Me decía un paciente, doctor, seguramente usted cuando le hable de temas de religión, espiritualidad, no va a querer entrarle a ese tema y se va a querer meter en temas biológicos. Por supuesto que no. ¿Qué más humana especialidad que la medicina y también la psiquiatría? Tenemos que ver esos temas humanos, espirituales y religiosos para dar la contención a la persona que está viviendo un tema de un duelo o un fallecimiento cercano. Recomendaciones, de hecho, para todos y en lo personal, este libro por la doctora Alba Payás es una obra de arte en lo que tiene que ver con la elaboración de los duelos. Se lo recomiendo, está en Amazon y la verdad vale la pena. Para aquellas personas que han tenido un fallecimiento de alguien cercano, estos son libros que realmente nos ayudan a lidiar con procesos de duelo. Vale la pena. Y bueno, también, como les decía, desconectarnos de redes sociales, desconectarnos tanto de la televisión, del Zoom y de tantas luego reuniones académicas que tenemos, sí hay que bajar un poquito esta intensidad. Tenemos que recomendarle a las personas que identificamos con burnout laboral, pues hacer meditación, hacer yoga. Nunca en la historia reciente del ser humano había sido tan necesario hacer yoga, hacer meditación, hacer mindfulness, porque sí nos regula nuestros niveles de cortisol, de interleucinas, de oxigenación, y estas aplicaciones, que por cierto son gratuitas, ayudan a que la persona module estos niveles de estrés laboral, de depresión y de ansiedad. Tenemos que dormir bien. Los médicos no somos muy buenos para dormir bien. Tenemos malos hábitos de sueño. Las formas en las que comemos y hacemos ejercicio han cambiado y las formas en las que hemos convivido han cambiado. Tenemos que implementar en el paciente y en nosotros mismos autocuidado, porque no nada más hablo hoy en día del paciente y mi mensaje no nada más es lo que debemos o lo que recomendaríamos hacer hacia el paciente, sino mi recomendación también va hacia nosotros mismos. El médico tiene esta característica del cuidado hacia el otro, sin importar cómo estoy yo. Y aquí también tenemos que tocar base con nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder seguir ayudando al otro. Lo que mencionaba, yoga, mindfulness, básico en este momento en la pandemia. Y aunque hay series muy buenas, y yo me considero fan de algunas series, tenemos que dormir y tenemos que cuidar nuestras 7 horas y media, 8 horas de sueño. Si no, nuestro burnout, nuestro estrés laboral, no vamos a poder con él. Tenemos que cuidar esta higiene del sueño y si tenemos un problema de sueño, pues implementar estas medidas. Dormirme a una misma hora, despertarme a una misma hora, utilizar la cama nada más para dormir, tratar de no cenar pesado, no café ni refrescos después de las 6 de la tarde, no ver el celular en la cama. Todo esto que viene en internet muy claro de la higiene del sueño es básico para poder estar bien emocionalmente. Se ha descrito, dentro de este burnout laboral, se ha descrito el fenómeno de fatiga por Zoom. Muchas personas están en sus casas todo el día conectados a Zoom, todo el día conectados a juntas. Me decía una paciente, doctor, es que me siento muy cansada, muy fatigada y no sé por qué. Y le pregunto, oiga, ¿y usted
porque ella es gerente de una importante empresa. Le digo, ¿cuánto tiempo permanece sentada en la silla de su casa, conectada frente a la pantalla sin levantarse? Ah, no, doctor, pues como unas 4 o 5 horas. Oiga, ¿y no se levanta, no se mueve, no se activa entre hora y hora? No, no es posible, doctor, tengo que estar conectada todo el tiempo. Obviamente eso no es posible, ¿no? Tenemos que, a pesar de que sí, es un buen instrumento el tema de las plataformas que nos ha revolucionado la forma académica, laboral, tenemos que hacer esas pausas. ¿Por qué? Porque al final del día podemos terminar hasta el gorro, fatigadísimos, de ya no querer saber nada de Zoom ni de las conexiones virtuales con nuestros pacientes o en nuestros trabajos. Y también, aquí les presento a mis 3 chamacos, ¿no? Tenemos que tener tiempo en familia. No puede haber forma en que sigamos lidiando con esta pandemia, los profesionales de la salud, si no contactamos o si no hacemos contacto con nuestras esposas, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Tocar siempre base con la familia es un factor protector para el burnout laboral, protector para depresión, protector para ansiedad, protector para todo, ¿no? Y vaya que estas son válvulas de escape muy necesarias. Ya estamos en la final, ya vemos ahí el final del túnel, mucho personal médico vacunado, falta mucho todavía en nuestro estado, en el país, pero ya se ve esta luz al final del camino y todavía el reto sigue siendo presente. Cuando identifiquemos temas de ansiedad, depresión, burnout laboral, canalicémoslo a personas preparadas, a personas adecuadas. Tenemos en México todo este estigma de salud mental y los pacientes retrasan su diagnóstico, retrasan su tratamiento y bueno, pues hay que ir con el que esté preparado porque todo esto no es más que puro efecto placebo y sabemos que no resuelve absolutamente nada en el mediano y largo plazo. Ya para acabar, quiero citar y quiero mencionar, aquí en Nuevo León existe una asociación que se llama Ingenium, que esta asociación ya tiene más de 20 años en nuestro estado, que se encarga de dar temas de educación en salud mental. Si yo, ama de casa, tengo un tema de depresión, voy a Ingenium, me conecto en Ingenium y ellos me dan cursos de salud mental, y dado por pacientes, dado por familias. Y está muy padre porque el paciente escucha lo que es la depresión, lo que es el burnout, lo que es la ansiedad de otro paciente y de otras familias. Y la verdad es que se han expandido mucho en esta pandemia y vale la pena. De hecho, dan cursos gratuitos. A mí me toca ser parte del patronato en este 2021. Y bueno, si ustedes tienen pacientes que puedan entrar a estos grupos, realmente vale la pena y ayuda mucho. Yo no conozco a alguien que no haya entrado aquí, que no le haya servido. Y finalmente, y también es como un comercial, a mí me toca coordinar la Asociación Psiquiátrica Mexicana aquí en el capítulo Nuevo León y desde el mes de mayo del año pasado implementamos un programa de medicamento psiquiátrico gratuito, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores, medicamentos por supuesto no controlados. Tenemos una base de datos que si ustedes mandan al paciente a ese teléfono, un paciente que esté en algún tratamiento para depresión o ansiedad, hay una serie de pasos donde sube la receta del medicamento que está tomando, no mayor a 3 meses, y se le va a responder, sí, tenemos ese medicamento, pase al consultorio a tal hora, tal día, y se le da. Hasta ahorita ya llevamos más de 500 personas beneficiadas, y esto lo vamos a mantener el tiempo que nos dé la pandemia y que nos ayude la industria farmacéutica. Esto es algo muy, muy padre que nos ha tocado hacer, y también les paso ahí ese dato. Conclusiones, ya para terminar, pues el COVID-19 pues, representa un reto enorme en temas económicos, mentales, sociales, familiares y sin duda de salud mental. Desafortunadamente, las enfermedades mentales aumentarán o ya aumentaron en gran proporción durante esta pandemia y que el síndrome de burnout estará presente en una gran cantidad de personas, especialmente en las personas que están dedicadas al cuidado de la salud. Y ese burnout laboral va a ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad psiquiátrica. Al final de cuentas, los procesos adaptativos son de cada quien, son individuales y tenemos que encontrar, y yo creo que muchos ya han encontrado sus formas o sus maneras de adaptarse a estas situaciones. ¿Sí? Nuestras capacidades de afrontamiento, vaya que se han puesto a prueba. Los profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras, psicólogos, pues ayudarán a través de estrategias de psicoterapia y en muchos casos también farmacológicas,
para que pueden ayudar a mejorar depresión, ansiedad, burnout, insomnio, y vaya que es importante considerarlo como parte de los tratamientos. Hoy en día, y hablando de los medicamentos, que no me metí mucho en ese tema el día de hoy, pero tenemos medicamentos bastante seguros, eficaces. Historias de pacientes que me han dicho, doctor, llevaba 8 meses con angustia, 8 meses con pánico, y afortunadamente ya a través del tratamiento farmacológico que me ha dado, pues ya estoy mucho más tranquilo y logro ver las cosas de una forma más objetiva, más real. No le tengamos miedo a los medicamentos psiquiátricos porque cargamos con una historia terrible de estigma, de tabú. Quitemos eso, estamos en 2021, hay pandemia, y renovemos un poquito esos chips de tabú y estigma sobre medicamentos psiquiátricos. Y finalmente, el aislamiento social no significa aislamiento emocional. Es decir, significa el estar lejos de nuestras personas que queremos, familias, amigos. No significa que no podamos estar en contacto emocional a través de las videollamadas, a través del teléfono. Y ahora ya vamos sabiendo que podemos tener interacciones con cuidado, al aire libre, con cubrebocas, para evitar este tema de contagios. Al final de cuentas, cuando el paciente me dice, no, doctor, es que sigo encerrado, yo le digo, pues más bien yo no diría encerrado, se sigue protegiendo de una enfermedad difícil y que pronto vamos a salir de ella. Por su atención, yo le doy las gracias y yo estoy convencido que después de esta pandemia podremos ser mejores personas, mejores seres humanos. Eso espero, esos son buenos deseos y le apuesto a eso. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para preguntas de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos por su brillante participación, como siempre cuando está entre nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Y me voy a permitir leer algunas cosas que están en el chat a partir de la licenciada Claudia Félix. Ella dice, a ver si nos platica más acerca del Ministerio de la Soledad en Japón por el aumento de los suicidios. Sí, esto se creó ahora en este año, en enero de este año, por el incremento terrible de suicidios en Japón, que allá tienen toda esta cultura de la exigencia, de siempre ser el mejor, y muchos universitarios que se han quedado sin posibilidad de estudiar, mucha gente que se ha quedado sin trabajo, pues se condiciona el fenómeno del suicidio. Y por la cantidad terrible diaria que había de suicidios, dijeron, vamos a darle específicamente digamos, como una secretaría, lo que sería el equivalente aquí en nuestro país, para que atienda el problema del suicidio. Y eso se creó a partir del mes de enero. Muy bien. La licenciada Ana Carrillo dice, tengo aproximadamente 6 años de jubilación, sin embargo, aún sueño tan real que estoy laborando y tengo que checar y atender a todos los pacientes y hacerlo administrativo. Ella trabajó en una clínica de primer nivel como nutrióloga, pero atendía a una enorme población. Dice, yo fui la única y además era la que agendaba mi consulta. ¿Qué hay que hacer para dejar estas pesadillas en el pasado? Gracias. Gracias, Ana. Pues seguramente, Ana, usted tuvo estrés laboral, un burnout laboral muy fuerte, pero probablemente ese burnout laboral nos puede llevar al tema de estrés postraumático, y el que sigan las pesadillas, sigan los miedos, pues hay que descartar ese tema de estrés postraumático. Yo creo que una buena valoración por algún colega psiquiatra, psicólogo, nos puede ayudar a resolver esos temas, que claro que se pueden resolver a través de tratamiento. Gracias por compartir esa experiencia personal. Claro. La doctora Catalina Sánchez, buenas noches, doctor, excelente charla. Definitivamente es un tema que no solo es actual, sino tendrá grandes repercusiones a largo plazo. Ahora bien, ¿qué hacer para apoyar y detectar situaciones críticas en los profesionales del área de la salud? Sí, lo que se ha recomendado para disminuir el tema del burnout y el tema de depresión y ansiedad en el personal es que las instituciones sean muy sensibles a estos temas. Inclusive, les puedo compartir la experiencia acá en el TEC de Monterrey, se crearon grupos de apoyo, grupos Valint, se le llama, para distintas áreas de personal y conectados por videollamada, para que se abrieran temas en terapias de grupo o la aplicación de manera sistemática de instrumentos de evaluación para identificar qué personal puede estar en mayor riesgo de depresión, de ansiedad. Y si lo identificamos, tratarlo, no relegarlo, no estigmatizarlo, sino tratarlo. Esas son recomendaciones que a nivel internacional se hacen. Creo que tiene que ver mucho con los jefes, con las autoridades que sean muy sensibles ante estos temas. Claro.
Araceli Fuentes Rodríguez, buenas noches, excelente plática. Claudia Félix, excelente apoyo que están haciendo, muchas gracias, doctor. Alonso Azamar, excelente médico, excelente plática, felicidades. La doctora María Leal, el estrés laboral no se compara con el estrés emocional relacionado con el miedo, la incertidumbre de cómo vamos a evolucionar nosotros o nuestros familiares. Es un agotamiento en el que se requiere de comprensión de nuestro entorno laboral para comprender que se requiere tiempo para vencer el temor, el agotamiento físico. Se recupera lentamente. Gracias por el tema. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Ana Catalina Moreno, excelente tema, excelente plática. Claudia Martínez, felicidades. Alonso Azamar, los niños también se han afectado mucho por esta pandemia y las exigencias de los maestros que no comprenden las limitaciones de internet, etcétera. Híjole, el tema de los niños es todo un tema y ahí sí está para darnos otra sesión y que ha sido bien difícil. No sabemos qué va a pasar con los niños en temas de aprendizajes, de socialización. Lo que sí se ha demostrado es que ha habido más problemas en las casas, niños que han tenido depresión, que han tenido irritabilidad, oposicionismo, porque no están acostumbrados los niños a estar tanto tiempo en la casa, no ver a sus amigos. Sin embargo, y hay que decirlo, son los que acataron mejor los temas de, por ejemplo, el uso de cubrebocas. Un niño ya puede salir al parque y usa el cubrebocas sin problema y todavía vemos adultos que lo utilizan en la barbilla, ¿no? O sea, sí le doy mucho ese crédito a los niños. No soy experto en niños, por supuesto. De hecho, creo que sería un buen tema para una siguiente sesión con ustedes, con un experto de niños. Claro. La doctora Claudia Núñez, buenas noches. ¿Hay alguna institución que apoya al personal de salud en caso de depresión o ansiedad? Hubo una iniciativa muy al principio de la pandemia, en el mes de abril, que comenzamos como parte de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Precisamente empezamos a difundir en los hospitales públicos y privados, en redes sociales, que los que estamos en la Asociación Psiquiátrica aquí en Nuevo León, 65 psiquiatras, prestamos los servicios gratuitos para el personal de salud, ¿sí? A partir del mes de abril. Lo interesante es que de abril a octubre, a pesar de que se difundió en medios de comunicación, en hospitales, fue muy poca la cantidad de personal de salud que se acercó. Y eso nos hace reflexionar, como en otros países, que también se repitió ese fenómeno, que el médico no nos tratamos y que no estamos tan preocupados por nuestra salud mental, o a menos que ya estemos muy, muy, muy mal. Entonces, esa es la reflexión un poco en esta charla. Tenemos que estar muy conscientes de cómo estamos y poder acudir de manera oportuna antes de que sea muy grave el asunto. Hoy por hoy, al personal de salud, pues están las instituciones públicas, el mismo IMSS, la Secretaría de Salud, sí sigue teniendo a su disposición líneas de atención para personal de salud. Hay mucha consulta en el medio privado que también se puede buscar. Vaya, aquí la cosa es no retardar su tratamiento. Claro. Fíjense que ahorita que mencionaban acerca del tema de los niños, hace un tiempo que tuvimos una reunión dentro de la mesa directiva de la asociación, uno de los temas que inclusive discutimos entre nosotros fue ver ese tema acerca de la importancia que tiene el estado actual en contingencia, en confinamiento con los niños, aunado a niños con prediabetes, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. ¿Qué grado de repercusión tiene en ellos el estar todo el día en casa, el que los padres muchas veces salen a trabajar? ¿Cuál es el manejo y el control que tienen? Realmente es un tema para, ahora sí que muy nutrido, yo creo, de información, porque realmente sí es cierto, como dice usted, como que los niños lo agarraron más en serio todo esto, obedecen aún, o sea, ya es en automático, ellos saben que y saben que no pueden salir, etcétera, y que pues de alguna manera pues yo creo que sí es interesante, sí sería interesante valorar este tema, aunado al tema de la morbilidad en diabetes, ¿verdad? Totalmente, y justamente es lo que iba a decir, doctora. No me metí mucho en el tema de diabetes y depresión, pero hay una estadística clara. 1 de cada 3 personas con diabetes tiene depresión. Claro. Y si esa persona con diabetes y depresión no se trata su depresión, tiene altísimas posibilidades de no tomarse el medicamento, no hacer buena dieta, no hacer buen ejercicio. Muchos pacientes en consulta me han dicho, con diabetes, me han dicho, doctor, es que con la ansiedad, con el insomnio, con el miedo,
ni tiempo para cuidarme la diabetes. Entonces, si no atendemos bien esa comorbilidad psiquiátrica de depresión o ansiedad en el paciente con diabetes, le va a ir mal al paciente. ¿Vale? Así es. También es tema para otra sesión. Claro. Y bueno, la doctora María Fernanda de la Cruz. Buenas noches, doctor. Muchas felicidades y gracias por la plática. Bienvenida, Fernanda. Ella es R1 de la especialidad de medicina familiar. Aquí hay muchos residentes de medicina familiar. Qué bueno, qué bueno. Y pues no sé si alguien, nos está llegando la propia doctora María Fernanda dice, ¿el síndrome de Burnout ya está clasificado como enfermedad en el CIE? No, buena pregunta, no. No dudo que en algún momento esté, pero hoy por hoy ni en el DSM ni en el CIE está clasificado. Así es. Connie Arellano dice... Connie, saludos, Connie. Gusto saludar. Sí, Connie, aquí anda. Buenas noches. Estamos en una situación en que todos los profesionales de la salud, desde nuestra trinchera, apoyamos y acompañamos en este problema de depresión y los efectos secundarios. Somos humanos y todos estamos expuestos a enfermar y no darnos cuenta. Saludos y felicidades al doctor Arnaud. Gracias, Connie. Coincido con su comentario. Le mando un abrazo. Así es. Y bueno, pues no sé si alguien quiera abrir su micrófono, si gustan externarle al doctor una pregunta. Yo quiero aprovechar como quiera para de una manera simbólica, ya le haremos llegar su constancia al doctor Carlos, a través de la Subdirección de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por su brillante y valiosa participación, doctor, entre nosotros. Y pues ojalá y nos acompañe con otro tema ahora en la reunión anual. Próximamente ahí estaremos también poniendo muchas gracias, doctora. El gorrito. No, sí. Muchas gracias. Renata, buenas noches. Un privilegio. A ver, ¿quién abrió su micrófono? A ver, externen su pregunta. Justino. Doctor Justino. No, buenas noches. En verdad, los felicito, te felicito a ti, Reni, a la asociación por tener tan brillantes ponentes. Ya hemos coincidido cuando estuvimos ahí con el doctor Carlos. Lo felicito, en verdad, temas muy importantes y muy didáctica su plática. Así que, pues, felicidades. Yo creo que es el comentario que tengo que hacer. Felicidades y ojalá y se siga contando con su apoyo. Gracias, doctor. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Qué amable. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Irma. Soy Irma. Nada más para felicitar al doctor, que lo quiero mucho. Les mando un abrazo a los dos y a todos los que están conectados. No, Irma, qué gusto saludarla. Y tengo que decir, Irma fue la que me llevó por primera vez a su asociación. De hecho, la que me invitó a aquel diplomado de educadores en diabetes. Le mando un gran abrazo y le guardo también un gran cariño, Irma. Muchas gracias. Lo admiro mucho, doctor. Felicidades. Igual. Yo más a usted, Saludos, Irma. Saludos. Y sí, ahora sí que ya tiene tiempo. El doctor es un médico joven, pero yo creo que desde que empezó la carrera nos ha acompañado en nuestra asociación y le tenemos mucho cariño y agradecimiento. Y bueno, no sé si alguien más quiera externar algún comentario o pregunta. Nos da gusto todos los comentarios y mucho más gusto nos da el tiempo valioso del doctor. Vemos que todavía anda ya por su consulta. Y pues muchísimas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, pues si hubiera alguna pregunta o algo en particular, se lo haremos llegar también. Yo quisiera compartirle a usted, doctora, la presentación y hacerla llegar a todos sus socios. Con mucho gusto. Ahorita se la paso aquí por PowerPoint. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Arnaud. Sí, para compartir y le tenemos mucho agradecimiento. Mil gracias, doctor, y buenas noches. Gracias, buenas noches. Antes de que se retiren todos, les recuerdo que ahorita la doctora Ale Naranjo les acaba de compartir una liga para que registren su asistencia. Ya la está poniendo otra vez en el chat. Es un formato de asistencia, dice marzo 2021. Todos los que entraron, todos los que están antes de irse, por favor abran la forma
y llénenla porque es el registro de la asistencia, sean socios, educadores, socios invitados o invitados, aunque sean de primera vez. Ay, doctora, no me he inscrito, ¿cómo me voy a poner? No, ustedes anótense para que les hagamos llegar las invitaciones a posteriores reuniones que tengamos aquí dentro de la asociación. Y recuerden que también pues está cocinando la reunión anual de este año. No nos olvidamos de ello y pues les hacemos nuevamente el recordatorio de que la reunión anual, por obvias razones, nuevamente va a ser en línea. Y bueno, como dijo el doctor, nomás los molestamos una vez al mes por vía Zoom para no saturarlos tampoco. Esto no aplica a los médicos residentes. No me vayan a decir mañana que dijo el doctor que no tanto Zoom. Los médicos residentes tienen que ver las clases por Zoom. Entonces, tampoco los saturamos tanto, no se crean. Entonces, por obvias razones, nuevamente nuestra reunión anual va a ser en línea a través de Zoom. Ya les estaremos compartiendo los detalles, programa, invitados. Y nuevamente pues será un temario y 3 días de mucha actividad y de temas de importancia. La doctora Ana Laura Sagaón, un saludo, Laurita. El doctor Julio César, ahí anda. El doctor Eric David.